Para comprender cómo se determina el precio del oro y la plata en el entorno moderno, es necesario entender el funcionamiento del mercado de futuros. Aunque muchos inversionistas asocian estos metales principalmente con lingotes físicos o monedas, gran parte de su cotización diaria se define en mercados financieros organizados, donde se negocian contratos derivados. El mercado de futuros de commodities existe como una estructura diseñada para permitir que compradores y vendedores acuerden hoy un precio para entrega en una fecha futura. Este mecanismo no se creó específicamente para metales preciosos, sino que forma parte de un sistema más amplio que incluye energía, productos agrícolas y otros recursos. En el caso del oro y la plata, estos metales son negociados como commodities dentro de este sistema. La negociación ocurre a través de contratos estandarizados que representan cantidades específicas del metal. El propósito original del mercado de futuros no fue la especulación minorista, sino la gestión de riesgo para participantes industriales y productores. Un productor puede querer asegurar un precio mínimo para su producción futura, mientras que un consumidor industrial puede querer fijar costos para evitar incrementos inesperados. Sin embargo, con el tiempo, el mercado evolucionó y comenzó a incorporar una participación significativa de operadores financieros, cuya intención no es producir ni consumir el metal físicamente. Esta estructura significa que el precio diario que observan los inversionistas físicos no proviene exclusivamente de transacciones de lingotes en tiendas o refinerías, sino de la actividad de negociación en contratos de futuros. Comprender esta dinámica es fundamental para cualquier stacker de oro o plata, ya que el mercado físico está profundamente influenciado por la actividad que ocurre en el mercado de futuros. El mercado de futuros de commodities cumple tres funciones esenciales: cobertura frente a volatilidad, descubrimiento de precios y especulación. Estas funciones explican por qué el sistema existe y por qué mantiene un papel central en la formación del precio del oro y la plata. La primera función es la cobertura. Productores y consumidores utilizan contratos de futuros para protegerse contra movimientos adversos en los precios. Un productor de oro puede querer asegurar hoy el precio al que venderá su producción futura, reduciendo la incertidumbre sobre ingresos. De manera similar, una empresa que utiliza plata como insumo industrial puede fijar anticipadamente su costo de adquisición. Este mecanismo permite trasladar el riesgo de precio a participantes dispuestos a asumirlo. La cobertura no elimina la volatilidad del mercado, pero la redistribuye entre quienes buscan estabilidad y quienes aceptan exposición. La segunda función es el descubrimiento de precios. El mercado de futuros proporciona una plataforma transparente donde compradores y vendedores interactúan continuamente. A través del volumen y la negociación abierta, se forma un precio que refleja las expectativas colectivas sobre oferta y demanda. El descubrimiento de precios es particularmente relevante en metales preciosos, ya que el precio spot global se deriva en gran medida de la actividad en estos mercados organizados. La tercera función es la especulación. Operadores financieros participan buscando beneficiarse de las fluctuaciones de precio. Estos participantes no necesariamente producen ni consumen el metal. Su interés radica en anticipar movimientos y gestionar posiciones con fines de rentabilidad. La especulación agrega liquidez al mercado, facilitando que productores y consumidores encuentren contrapartes para sus contratos. Sin embargo, también introduce volatilidad adicional, ya que las posiciones pueden abrirse y cerrarse rápidamente. Estas tres funciones, cobertura, descubrimiento de precios y especulación, coexisten dentro del mismo sistema. Juntas explican por qué el mercado de futuros no solo influye, sino que domina la formación diaria de precios en oro y plata. Aunque el oro y la plata poseen una larga historia como metales monetarios, en el entorno moderno son tratados formalmente como commodities dentro de los mercados financieros. Esta clasificación es clave para entender por qué se negocian en plataformas de futuros, junto con otros recursos básicos. El oro, si bien conserva una función histórica como reserva de valor, también tiene usos industriales y en joyería. Su demanda no se limita exclusivamente a almacenamiento financiero, sino que incluye aplicaciones tangibles en distintos sectores. La plata, por su parte, se considera principalmente un metal industrial. Su utilización en procesos manufactureros la posiciona claramente dentro del ámbito de commodities físicos. Esta característica refuerza su inclusión natural dentro de mercados organizados de futuros. La categorización como commodity implica que ambos metales se negocian bajo las mismas reglas estructurales que otros productos básicos. Esto significa contratos estandarizados, vencimientos definidos y márgenes establecidos. Esta estructura formal es la razón por la cual el precio global del oro y la plata no se determina principalmente en transacciones físicas minoristas, sino en plataformas de futuros, donde se concentran grandes volúmenes de negociación.
Entender que el sistema los trata como commodities ayuda a explicar por qué el precio puede moverse con rapidez, incluso cuando la demanda física minorista parece estable o fuerte. La condición de commodity integra al oro y la plata dentro de un ecosistema financiero donde productores, industriales, fondos y bancos interactúan continuamente, influenciando la formación de precios. El principal mercado donde se negocian contratos de futuros sobre oro y plata es el COMEX, abreviatura de Commodity Exchange. Este mercado no opera de forma independiente, sino que es una división del CME Group, una de las plataformas de derivados más importantes a nivel mundial. Dentro del CME Group, el COMEX se ha consolidado como el centro dominante para la negociación de futuros de metales preciosos. La mayoría de los contratos estandarizados de oro y plata se transan en esta plataforma. El precio global del oro, y en gran medida el de la plata, se establece principalmente a través de la actividad de negociación en el COMEX. Esto significa que la cotización internacional que observan inversionistas y comerciantes se deriva de los movimientos en este mercado de futuros. Es importante destacar que la formación de precios ocurre en función de contratos financieros, no necesariamente de intercambios físicos inmediatos de lingotes. El volumen negociado en el COMEX supera ampliamente el metal que realmente cambia de manos físicamente. La actividad en esta plataforma influye directamente en el precio spot. Cuando el precio del contrato futuro se mueve, el precio al contado se ajusta en consecuencia. Este mecanismo explica por qué movimientos bruscos pueden producirse incluso sin cambios visibles en el mercado físico minorista. La referencia primaria proviene del mercado de futuros. Para los stackers físicos, comprender el papel del COMEX es esencial. Aunque la intención sea acumular metal tangible y no contratos derivados, el valor de ese metal está determinado diariamente por la actividad que ocurre en esta bolsa de futuros. Para comprender plenamente el funcionamiento del COMEX, es necesario examinar la estructura de sus contratos. Un contrato de futuros de oro estándar representa típicamente 100 onzas Troy, mientras que un contrato de plata puede representar 5.000 onzas o, en versiones más pequeñas, 1.000 onzas. Estas cantidades no son arbitrarias. Son tamaños estandarizados diseñados para facilitar la negociación institucional y proporcionar uniformidad en el mercado. Cada contrato establece una obligación teórica de entregar o recibir esa cantidad de metal en una fecha futura específica. Sin embargo, estos contratos no requieren el pago inmediato del valor total del metal representado. Son instrumentos apalancados. Esto significa que el participante solo necesita depositar una fracción del valor total del contrato, conocida como margen. El margen actúa como garantía. Permite controlar una posición grande con una inversión relativamente menor. Esta característica amplifica tanto ganancias como pérdidas potenciales. El apalancamiento es uno de los elementos que introduce volatilidad significativa. Movimientos relativamente pequeños en el precio pueden generar ajustes considerables en las cuentas de los operadores debido a la magnitud nominal de los contratos. Es fundamental entender que la mayoría de los participantes no tiene intención de recibir físicamente las 100 onzas de oro o las 5.000 onzas de plata al vencimiento. Las posiciones suelen cerrarse antes de la fecha de entrega. El mercado, por tanto, opera principalmente como un sistema de intercambio financiero basado en expectativas de precio. Aunque la entrega física es posible, no es el resultado habitual. La estructura de contratos estandarizados, combinada con apalancamiento y margen, convierte al COMEX en un entorno donde grandes volúmenes nominales pueden negociarse sin que exista un movimiento físico equivalente de metal. Uno de los aspectos más debatidos del COMEX es el bajo porcentaje de contratos que terminan en entrega física. Menos del 5% de los contratos de oro y plata negociados en esta plataforma culminan con la transferencia real de metal. Esto significa que la gran mayoría de las posiciones abiertas se cierran antes del vencimiento. Los participantes liquidan o transfieren sus contratos sin requerir la entrega de lingotes. Debido a esta característica, muchos observadores se refieren al sistema como el mercado de oro en papel o plata en papel. Esta expresión no implica que el mercado sea ficticio, sino que la mayoría de las transacciones son financieras y no físicas. Los principales participantes incluyen fondos de cobertura, operadores institucionales y bancos. Estos actores utilizan los contratos para especular, cubrir posiciones o gestionar exposición, no para acumular metal físico. El volumen nominal negociado puede ser muy superior al metal disponible en inventarios entregables. Sin embargo, dado que solo una pequeña fracción exige entrega, el sistema funciona sobre la base de liquidación financiera predominante. Esta dinámica explica por qué movimientos significativos en el precio pueden ocurrir sin cambios proporcionales en inventarios físicos. La actividad dominante es financiera. Para los stackers físicos, entender esta estructura es crucial.
El precio de su metal tangible está determinado en un entorno donde la mayoría de las posiciones no se traduce en intercambio físico directo. Una consecuencia directa de que el precio se forme principalmente en el mercado de futuros es la posible divergencia entre la demanda física y el comportamiento del precio a corto plazo. El flujo predominante en el COMEX puede impulsar movimientos que no reflejan inmediatamente la realidad del mercado minorista físico. Dado que la mayoría de las transacciones son financieras, el precio puede reaccionar rápidamente a cambios en posicionamiento, expectativas macroeconómicas o ajustes de margen. Estos movimientos pueden ocurrir incluso cuando la demanda de lingotes y monedas físicas es sólida. Esto explica situaciones en las que el precio del oro o la plata cae a pesar de que el interés físico en tiendas y distribuidores permanece elevado. El corto plazo está dominado por flujos de contratos y especulación. La formación de precio en el mercado de futuros responde a la dinámica interna de ese sistema, no exclusivamente a ventas físicas inmediatas. Para el stacker físico, esta divergencia puede resultar desconcertante. Sin embargo, refleja la estructura moderna del mercado, donde la referencia principal se establece en plataformas de derivados. Comprender esta separación entre precio financiero y demanda física es esencial para interpretar correctamente movimientos de corto plazo. A pesar de la predominancia del mercado financiero y del bajo porcentaje de entrega física, el COMEX sigue siendo determinante para cualquier participante en el mercado de oro y plata. La razón es simple: el precio spot global se establece en función de la actividad en esta plataforma. El COMEX impulsa la volatilidad de corto plazo. Cambios en margen, posicionamiento institucional o expectativas macroeconómicas pueden traducirse en movimientos rápidos que afectan el valor diario del metal físico. Además, el sentimiento de mercado se ve influenciado por la dinámica de futuros. Cuando los contratos muestran presión compradora o vendedora significativa, el impacto se transmite al precio internacional. Sin embargo, para inversionistas de largo plazo, los factores fundamentales tienden a prevalecer con el tiempo. Variables como inflación, degradación monetaria e inestabilidad geopolítica continúan siendo motores estructurales del valor de los metales preciosos. La interacción entre mercado financiero y fundamentos reales define el entorno en el que operan los stackers físicos. Comprender el COMEX no implica necesariamente participar en él. Significa reconocer que el precio del metal tangible está anclado a una estructura de negociación financiera global. Para quienes acumulan oro y plata con horizonte de largo plazo, esta comprensión aporta claridad. El ruido de corto plazo puede originarse en contratos apalancados, pero las fuerzas estructurales siguen influyendo en la trayectoria general del mercado.